Amén. Bueno, esta es la primera vez que predico un domingo. Bueno, yo quiero invitarlos a que vayamos a Isaías 43:2. Y por reverencia a nuestro Padre, nos podemos estar sobre nuestros pies. Isaías 43:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Eso es lo que Dios quiere decirte en esta mañana, que Él va a estar con nosotros. Y en la alabanza lo repetíamos, que Él va a estar con nosotros, lo cantábamos. Y sé que lo que viene es de parte de Dios, por eso yo quiero que estés muy atento a lo que Dios quiere decirte a tu vida. Padre, hoy pongo delante de ti, Señor, esta palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra no llega vacía. Y hoy te pido, Señor Jesús, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú obrando, Señor, en nuestras familias, que seas tú obrando, Señor, en nuestras dificultades, que seas tú obrando, Señor, porque hoy hay una promesa para la iglesia, que tú estarás con cada uno de nosotros, Señor, y queremos, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas, que no venga parte mía, sino parte tuya, Señor, en esta mañana, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y también me quiero que vayamos a Marcos 4, del 35 al 39. Bueno, lo voy a leer. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echa las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la pompa durmiendo sobre su cabeza, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento, e hizo grandes bonanzas, y les dijo: ¿por qué estás ahí amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, aquí podemos ver en esta historia Jesús y sus discípulos, pero también hay otros personajes aquí, que es la multitud. Me llama mucho la atención porque los discípulos seguían a Jesús, estaban en un momento de verla, estaban viendo la gloria de Dios, estaban viendo los milagros, estaban viendo cómo Jesús sanaba a mucha gente. ¿Por qué creen que había mucha multitud? ¿Con qué propósito iban? Con el propósito de ser sanados, de ser restaurados, de ser liberados muchas personas. Y eso me hace recordar cuando yo llegué a los pies de Jesús. Yo llegué a los pies de Jesús con un propósito, porque tenía un problema. Y yo quería que el Señor me hiciera ese milagro que yo tanto anhelaba. Y déjeme decirle que Dios es fiel y Él cumplió su promesa. Yo vine a la iglesia, me enamoré de Él, me iba bien en las finanzas, me iba bien con mi esposa, estaba todo bien, todo marchaba bien, a la perfección. Fui a un encuentro, hice discipulados y empezó el proceso de seguir a Jesús. Yo dije: no, pues si es así, chévere, ¿no? Sería bonito servirle al Señor sin problemas, sin dificultades. Pero, ¿qué me dice Isaías 43? Cuando pases por las aguas. O sea, tenemos que pasar. Y cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento de la dificultad,
empezaron a venir problemas a mi vida, empezaron a venir dificultades. Tomé la decisión de venirme aquí a Bogotá a experimentar un nuevo propósito, a ver qué Dios hacía en mi vida. Conocí al pastor Oscar, me congregué en esta iglesia. Solamente he conocido a 2 iglesias, la iglesia de Cali y esta. Y aquí estoy creciendo gracias a Dios. Pero pasé un año de desierto, un año que no escuché la voz de Jesús, un año donde no había respuesta, venía, oraba, buscaba y era diferente. ¿Qué pasaba? Que Dios tenía que mostrar el otro lado. Y muchas veces nosotros queremos solamente venir por el milagro e irnos. Pero todos nosotros tenemos que ser procesados. Tenemos que pasar por las aguas. Tenemos que pasar por los ríos. Tenemos que pasar por el fuego. ¿Pero con qué fin? Para mostrar que Dios va a estar con nosotros. ¿Y qué representan las aguas? Las aguas representan los problemas cotidianos que nosotros tenemos. Problemas en el hogar, problemas en nuestras finanzas, problemas en nuestro ministerio también, problemas en nuestro matrimonio. Son las aguas. Algo que yo puedo ver aquí, los problemas, así vengamos a la iglesia, vamos a tener esos problemas, pero con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Él va a estar con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Yo estoy contigo en los procesos, en las pruebas, en las dificultades. Dios va a estar contigo. Una cosa es pasar las pruebas sin Dios y otra es muy distinta pasarlas con Jesús. Amén. Por eso es importante ver esta enseñanza, ¿no? Como empieza en el capítulo 35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro. ¿Quién está haciendo la invitación aquí? Amén. No fue Juan, no fue Pedro, no fue Judas, sino fue Jesús, que dijo: pasemos al otro lado. Y eso es lo que Dios quiere decirte a ti. Él quiere llevarte a otros niveles de vida. Jesús está haciendo una invitación a sus discípulos para pasar al otro lado. ¿Y qué significa pasar a otro lado? Pasar a otro nivel. Pasar un nivel más grande, porque cuando dice pasemos al otro lado, Él está diciendo una invitación a sus discípulos. Y tenemos que pasar. Así sea con el problema que estés pasando, Dios te está invitando a que pases al otro lado. A que pases a otro lado. Él quiere que tú cambies tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo. Lo que Dios me decía cuando estaba estudiando esta palabra, me decía, Él no quiere que nos quedemos quietos. Él no quiere que nos quedemos ahí en la silla. Él quiere que nosotros le sirvamos a Él. Eso es lo que Él está buscando de nosotros, pasar al otro lado, a pasar a la prueba. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo, entre más le sirva al Señor, más problemas voy a tener, más dificultades voy a tener. Y es verdad, porque el enemigo no va a querer que tú avances. El enemigo no va a querer que tú progreses, incluso en el ministerio. Él siempre nos quiere ver que nos acomodemos. Como lo estaban haciendo estos discípulos, estaban totalmente relajados. ¿Por qué? Porque todo lo hacía Jesús. Pero Jesús les quiere hacer una enseñanza en este momento. Y es pasar al otro lado. Y algo que dice Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Aquí me está hablando de aflicciones, pero no me está diciendo para que yo tenga miedo, sino me está diciendo para que yo tenga fe, que Él va a pelear por nosotros, que Él va a pelear por cada uno de nosotros, porque los problemas van a haber, pero con la diferencia es que Jesús nos va a guiar por ese problema. Cuando llega la noche,
¿Qué representa la noche? La noche representa oscuridad. Cuando hay oscuridad y no hay luz, no se puede ver nada. Y a veces nosotros estamos pasando por la noche. Cuando tenemos un problema y no sabemos hacia qué dirección tomar, es porque todo está oscuro. No sabes qué decisión vas a tomar. No sabes cómo enfrentar ese problema. Ahí es cuando llega la noche, donde tú no ves proyección, donde tú no ves visión, donde tú no ves progreso. ¿Por qué? Porque si tú no puedes ver hacia dónde te vas a dirigir, no sabes a dónde. Pero déjame decirte que Jesús es la luz. Y si Jesús te dice que pasemos al otro lado, Él te va a llevar a otros niveles de vida. Amén. Entonces, la promesa de hoy es: yo estaré contigo. O sea, lo que Dios quiere en esta mañana es animarte a ti, a que no te rindas, a que cumplas tus sueños, a que cumplas tu propósito, el cual Dios te ha mandado aquí. Con pruebas, con dificultades, te está diciendo: yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, Él no nos va a dejar en vergüenza. Y hay 3 cosas muy importantes en este pasaje que nos quiere enseñar, y una de ellas es: permite que Jesús esté en tu barca. Porque aquí dice que despidiendo a las multitudes tomaron con Él como estaba en la barca, y había también en Él otras barcas. Lo más importante de nosotros es: ¿será que Jesús está en nuestras barcas? ¿Será que Jesús está en nuestras decisiones? ¿Será que Jesús está con nosotros? Muchas veces nosotros somos dados a hacer las cosas sin consultar a Dios. Muchas veces somos dados a hacer negocios, a buscar un trabajo sin antes consultar a Dios. Por eso es importante primeramente consultar a Dios. ¿Será que me conviene ese trabajo? ¿Será que me conviene esta casa? ¿Será que me conviene? Pero lo primero que tenemos que hacer es confiar en que Él esté en la barca. Y dice, y algo que ya dice aquí en el capítulo 36, despidiendo las multitudes. Despidiendo las multitudes. ¿Por qué despidió a las multitudes? Porque era necesario estar a solas con Jesús. Yo cuando me vine acá a Bogotá, dejé a mi mamá, dejé a mi papá, dejé a mi familia y dejé a mis amigos, dejé mi trabajo. Pero yo le decía al Señor en medio de mi desierto, en medio de que Jesús no respondía a mis oraciones, yo le decía: Señor, ¿por qué estoy aquí en Bogotá? Y Él me dijo: es que yo quiero formarte, yo quiero formar tu carácter, yo quiero que solamente tú dependas de mí, no de tus papás, que no dependas de tu economía, sino que dependas de mí. Y eso es lo que el Señor a veces nos quita de nosotros. Eso es lo que a veces nos quita de nosotros. ¿Para qué? Para buscarlo. Recordemos que había multitudes ahí en ese momento, pero Él, ¿a quién llamó? A sus discípulos. Jesús llama al que lo quiere seguir. Jesús enseña al que quiere ser instruido. A las multitudes los deja quietos. No experimentan lo que experimentaron los discípulos. Una pregunta: ¿qué Dios ha alejado de tu vida para que te acerques a Él? Nosotros todos no venimos porque ¿cómo es? ¿Qué Dios ha alejado de tu vida para que te acerques a Él? Jesús, cuando a veces vienen las dificultades, a veces vienen los problemas, a veces vienen las aflicciones, con el propósito de que nosotros no nos alejemos de Él. Ese es el propósito. Él quiere que nosotros nos rindamos a Él, que dependamos de Él, que confiemos en Él. Eso es lo que Dios quiere. A veces no tengo trabajo,
A veces no me va bien en lo que estoy haciendo, pero ¿con qué fin a veces pasan esos problemas los cuales estamos pasando? ¿Con el fin de qué? De acercarnos a Él. Eso es lo que Dios quiere. Yo me acuerdo que cuando estaba bien, a mí me invitaban a la iglesia cristiana. Pero como yo estaba bien, ¿a qué voy a ir a una iglesia? Pero cuando llegaron problemas, dificultades, alguien nos invitó y ahí sí respondimos al llamado. Porque Dios nos conoce. Dios sabe cómo somos nosotros. Él sabe. Y a veces usa los problemas ¿para qué? Para acercarnos a Él. Él usa los problemas para acercarnos a Él. Por eso debemos de estar pendientes de que Dios esté en nuestra barca. Si Él no está en nosotros, hay un versículo que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jesús no está en tu trabajo, no viene la felicidad completa. Tú les puedes dar a tus hijos el mejor estudio, la mejor universidad, pero si no conocen de Jesús, se pueden perder. ¿Por qué? Porque Jesús no está ahí. Por eso es importante llevar a Jesús a nuestros hijos, llevar a Jesús en nuestro trabajo, llevar a Jesús donde nos ponga Él, que Él esté al frente de nosotros. Amén. Y eso me hace recordar al hijo pródigo. El hijo pródigo recibió su herencia. El hijo pródigo se gastó todo lo que tenía. Y yo me hacía esta pregunta, si él no se hubiera gastado todo lo que tenía, ¿ustedes creen que él hubiera ido donde el padre? No hubiera vuelto. Pero era necesario que él no tuviera amigos, no tuviera trabajo, no tuviera nada. Entonces se acordó de que había ¿quién? Un padre que lo estaba esperando ¿con qué? Con los brazos abiertos. Y a más de uno de nosotros, ¿cómo nos recibió? Con los brazos abiertos. Él no dijo, tú eres pecador, tú me ignoraste, tú hiciste esto. No. Él siempre nos atrae con lazos de amor. Con los brazos abiertos nos espera a todos. Y eso es lo bonito de Él, que Él nunca te va a juzgar por lo que tú has hecho. Al contrario, Él está esperándote a que abras con los brazos abiertos. Incluso Él está esperando a muchos que se han ido. Él los sigue esperando con los brazos abiertos. Amén. Por eso los discípulos tenían que pasar. Y nosotros somos discípulos, porque estamos siguiendo a Jesús. El discípulo es aquel que sigue a Jesús. Y aquí estamos porque realmente Él nos va a ayudar. Todos nosotros tenemos que pasar pruebas, todos. Todos nosotros tenemos que pasar dificultades. Pero con la diferencia es que Él nos va a guiar. Él nos va a guiar por donde vayamos. ¿Qué haces tú en medio de las tormentas? El número 2. Yo quiero invitarlos al capítulo 37 que dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas del barco de tal manera que se anegaban. La palabra anegar es hundirse. Jesús permite eso con un propósito, que lo busquemos a Él. Muchos de nosotros queremos evitar las tormentas. Es más fácil rendirse, ¿no?, que seguir adelante. Hay veces que la gente negocia con el diablo, si yo no te sirvo, tú no me tocas mis finanzas. Pero déjame decirte, a los que de pronto se están rindiendo en sus problemas, no hayan una salida, Dios tiene esperanza para ti. Te está diciendo, no te rindas, que Él va a tomar el control de todas las decisiones que tú estás tomando. Queremos huir de los problemas, pero Dios te está invitando a decir, no te rindas. No te rindas, sigues confiando en Dios que Él va a hallar la respuesta. Él está contigo en medio del dolor. Él está contigo en medio de la tristeza.
Él sabe cuántas veces tú has llorado en tu cuarto. Él sabe el dolor que tú estás pasando en estos momentos. Pero a pesar con dolor y todo, Él te está diciendo, pasa al otro lado. Que el otro lado es mejor. Recordando el devocional de Job, a Job, ¿qué le pasó? Le llegó una enfermedad, le llegó la pobreza, le llegó las finanzas también, los hijos fueron asesinados. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué tanta desgracia en este varón? Dijo, porque yo quiero sacar lo mejor de él. Yo quería sacar lo mejor de él y Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere sacar lo mejor de mí y Él quiere sacar lo mejor de ti. Por eso no le huyas a los problemas, no le huyas a las dificultades. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Si te quieres rendir, Dios te está diciendo, no te rindas, avanza, porque yo te estoy sosteniendo. Y recordemos lo que pasó con Job, ¿no? Tanta desgracia. Pero él seguía ahí confiando en Él, porque él decía, yo sé que mi Redentor vive, y Él sigue aquí en estos tiempos. Porque las tormentas vienen para sacar lo mejor de nosotros. Amén. Eso es lo que quiere Dios, sacar lo mejor. Y nosotros a veces nos da miedo el futuro, nos da miedo las cosas que nosotros no conocemos. Pero si Jesús prometió pasarte al otro lado, Él lo va a hacer. Porque su palabra es fiel y justa. Capítulo 38 dice, y él estaba en la pompa durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Durmiendo. Me llama mucho la atención analizando este capítulo, y es que a él no lo despertó los rayos, a él no lo despertó el frío, a él no lo despertó la bulla, ni las tempestades. ¿Qué lo despertó a Jesús? La voz de sus discípulos. Eso despertó a Jesús, la voz de los discípulos. O sea, Él no se va a levantar en ti si tú no lo vas a buscar. Él te puede ver hundido hasta aquí, pero si tú no lo buscas, Él no se va a despertar. Por eso es importante venir a buscar a Dios. Tal vez pensamos que Dios ha sido indiferente con nosotros y decimos, Dios no me ayuda, Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Los discípulos en medio de la dificultad fueron corriendo a despertar a Jesús. Fueron corriendo. ¿Tú qué haces en medio de las tormentas? ¿Dónde buscas ayuda? ¿Dónde buscas refugio? ¿Dónde buscas ese refugio? Tenemos que despertar a Jesús, porque los discípulos que hicieron mientras iban avanzando, lo dejaron a un lado, lo dejaron dormir. Y Él te quiere llevar donde tú no has podido ir, pero Él ya fue. Él ya fue. Y cuando estaba haciendo esta enseñanza me acordaba, cuando yo llegué aquí a Bogotá, yo no conocía a nadie. Yo no conocía a Corabastos, yo no conocía esta iglesia, pero Dios ya estaba aquí. Dios ya había conquistado lo que yo tenía que reclamar. Y lo que tú has hecho y lo que tú has progresado es porque Dios lo ha permitido. Y eso es lo importante, ¿no? De no dejar dormir a Jesús. Y en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Dios nos va a ayudar. Y eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Señor, mira mi problema. Mira la dificultad por la cual estoy pasando. Mira, Señor, no progreso en esta área. Señor, ayúdame a progresar.
Ayúdame, Señor, a avanzar. Dios no quiere que nosotros en este año tengamos los mismos resultados. Él quiere que avancemos, lo que le dijo a Adán y Eva: fructificaos y multiplicaos. Pero muchas veces nosotros nos conformamos con lo que tenemos. ¿Pero por qué nos relajamos? Porque nos da miedo el futuro, nos da miedo los desafíos, nos da miedo las cosas que no conocemos. Por eso es importante de que nosotros nos vayamos hoy con Jesús a nuestra casa. No lo dejemos aquí en la iglesia. Él quiere ir a tu casa. Y Él quiere obrar con tus hijos. Él quiere obrar en todo lo que tienes. Amén. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. A que Él sea el primero en nosotros. Recordemos a los discípulos en esa barca, que iban todos ahí. Y cuando se estaban hundiendo, ¿qué estaban haciendo ellos? Trabajando con sus propias fuerzas. Y eso nos pasa a nosotros. Hay un problema económico, vamos a pedir un préstamo al banco, vamos al gota a gota, buscamos opciones y después buscamos a Jesús. Y eso le pasó a los discípulos. ¿Qué hicieron ellos? Trabajaron con sus fuerzas y ya vieron que ya no podían hacer nada. ¿Qué hicieron? Vamos a despertar al Maestro. Yo no sé si tú estás en esa situación. Yo no sé qué situación estás pasando. Pero la mejor decisión es buscarlo a Él, como lo buscaron estos discípulos. Y algo que me llama la atención: todo barco tiene un ancla. ¿No es así? Todo barco tiene un ancla, que el ancla es la que sostiene cuando hay esas tempestades. Y el ancla representa a Jesús. El ancla representa a Jesús, el cual sostiene para no desviarnos. Por eso debemos de aferrarnos a Jesús, al ancla. Pero hay cosas en nuestras vidas que nos impresionan. Por ejemplo, usted cuando ve un barco, usted no va, lo primero que va a ver no es el ancla, si es grande, si es pequeña, si es bonita. Lo que tú ves es si el barco es bonito, si es grande, si es mediano, si es eso. Te impresiona el barco, pero el ancla te impacta. ¿Y cuáles son las cosas que nos impactan a nosotros? El carro último modelo, buenas finanzas, una buena moto, eso nos impresiona. Si el hermanito viene con una moto nueva, decimos, wow, tremendo, con un carro. ¿Eso qué hace? Impresiona. ¿Pero qué impacta? El ancla, Jesús. Yo concluía esto: las cosas que ofrece el mundo te impresionan, pero las cosas espirituales te impactan. Porque es Dios el que nos da las cosas. Si yo compro una casa es porque Dios me lo ha dado. Si yo compro un carro es porque Dios me lo ha regalado. Si yo estoy bien económicamente es porque Dios me lo ha dado. Vemos lo impresionante, pero no vemos lo que impacta, que es Jesús. Porque Jesús eso nos da a nosotros. Pero ¿qué cosas permiten que el Maestro se duerma? ¿Qué cosas permiten que el Maestro se duerma? Primero, confiar en nosotros mismos. Eso hace que Jesús, confían en nosotros, bueno, vayan y solucionen sus problemas. Yo sigo aquí descansando. Número 2, dejar de orar. Si tú no oras, no tienes comunión con Dios. Dejar de congregarnos. Tomar decisiones por nosotros mismos y levantar ídolos. Eso hace que Jesús se duerma y tú sigas peleando con tus propias fuerzas. Por eso Jesús quiere en esta mañana decirte que alejes eso, porque Dios quiere darte otra oportunidad. Dios quiere decirte que el año todavía no se ha terminado, pero es importante que Él despierte en nosotros.
Capítulo 39 dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo grandes. ¿Qué pasó cuando se levantó Jesús? Se calmó todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros invocamos a Dios? Empieza a ver, calla y enmudece, dice. Lo que tenemos que entender es que Dios tiene el poder de calmar las tormentas, en la cual tú estás pasando. Tal vez tienes problemas, tal vez tienes una enfermedad que estás sufriendo por esa enfermedad. Tal vez tus hijos están en rebeldía, tal vez en la economía. Con esta pandemia a muchos fueron afectados por su economía. Pero ¿qué dice el Señor cuando lo despertamos? Calla y enmudece, porque Él va a calmar tu tormenta. Él va a calmar lo que tú estás pasando. Él va a calmar por el proceso que estás llevando. Jesús dijo, calla y enmudece, y aquellas cosas se calmaron. No sé por qué dificultad estás pasando, pero si tú lo despiertas, yo sé que Él va a hacer algo poderoso en ti. Él va a hacer grandes cosas contigo. Pero hay algo que tenemos que, a veces nosotros aprendemos a vivir con la tormenta. Y eso es lo que Dios no quiere, que tú convivas con la tormenta. Él te quiere sacar de la tormenta. Él te quiere hacer libre de esas tormentas en las cuales está. Y Dios quiere decirte, no te conformes, confía en mí que Él va a pelear por esa situación por la que estás pasando. Porque Él va a estar con nosotros. Amén. ¿Quién cree en esa promesa que Él va a estar con nosotros? En la dificultad, en la enfermedad. Entonces sabemos qué hacer, ¿no? Él no te va a dejar en las pruebas que tú estás. Él no te va a dejar ahí. Y Él no te va a dejar en vergüenza. Él no te va a dejar en el momento, en la dificultad que has tenido que pasar. Él te va a pasar al otro lado. ¿Cuántos creen en esta promesa? Amén. Amén. Porque Él quiere eso de nosotros. Cesó el viento e hizo grandes bonanzas. ¿Qué significan bonanzas? Bendición. Se acaba la tristeza para llegar la felicidad. Uno a veces piensa cuando está en la enfermedad, piensa que eso va a ser para siempre. Uno cuando está en problemas económicos piensa que va a ser para siempre. Pero la felicidad es más grande. Recordemos a Job cuando termina que Dios le triplicó lo que él había dado. El sufrimiento es temporal. La felicidad es para siempre. Amén. Digan, yo voy a salir de mi prueba. Yo voy a salir de las dificultades. Porque Dios está conmigo. Amén. Porque lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que Él esté con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, asegurarnos de que Él esté conmigo. Asegúrate, ten fe. Como le dijo Jesús a este hombre, si crees, dijo, yo creo, pero sin embargo auméntame la fe. Porque una cosa es hablar cuando ya pasaste las tormentas. Y otra cosa es muy diferente cuando estás en la tormenta. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, yo me gozo ahorita, ya hablo en un año de desierto. Y yo digo, Dios estuvo conmigo. Pero durante ese año fue muchas las luchas. Fue muchas las batallas. Pero ahora ya estoy en libertad. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia.
que todos caminemos en libertad. Por eso yo quiero invitarlos a que nos pongamos sobre nuestros pies. Yo quiero que te lleves esto en tu corazón. Sigue confiando en el Señor. Yo quiero que si tú tienes una tormenta en la cual quieres que Jesús diga calla y enmudece, yo quiero invitarte a que vengas al altar y despiertes a Jesús. Es tiempo de despertarlo, porque a Él no lo levantó la tempestad, a Él no lo levantó las circunstancias que estaban pasando, ni la bulla. Lo único que lo levantó fue la voz de sus discípulos. Si tú quieres, puedes venir al altar.